Hola, el último de nuestros seminarios vamos a dedicarlo a la renta mínima garantizada, a la posibilidad de aprobar o establecer una nueva renta mínima garantizada. De nuevo, tratamos de identificar de partida cuáles son los objetivos que perseguimos con el seminario. Empezando, en primer lugar, por conocer las causas que explican, desde una perspectiva jurídica y económica, que haya un porcentaje tan importante de población desempleada que no tenga acceso a ningún tipo de prestación. En segundo lugar, un aspecto muy importante también, es el análisis de la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas en esta materia que está a caballo, que puede estar a caballo entre la seguridad social y la asistencia social. Y finalmente, en tercer lugar, el último de los objetivos es analizar las principales características de una propuesta concreta ya de renta mínima garantizada, que es la contenida en la proposición de ley sobre prestación de ingresos mínimos. Entrando en el contenido, lo primero que tenemos que analizar es el por qué se produce el colapso de la protección por desempleo en estos últimos años. Hemos visto que como consecuencia de la crisis económica, el sistema de protección por desempleo, que con todas sus imperfecciones había cumplido una función de forma razonablemente satisfactoria hasta ahora, da muestras de agotamiento. Se muestra incapaz de dar respuesta a una destrucción masiva de puestos de trabajo y a que esa destrucción, esas situaciones de desempleo, se prolonguen en el tiempo. Esto hace que los problemas estructurales que ya existían antes en el diseño del sistema se agraven. Y además, en este contexto de crisis se van a producir recortes que aprovechan esa circunstancia, ese contexto de crisis, con el fin de reducir el gasto en protección por desempleo. Las consecuencias son fácilmente imaginables. Las consecuencias fundamentales son un bajo nivel de cobertura y con ello un agravamiento del riesgo de pobreza. En segundo lugar, interesa detenerse ante esta situación, qué capacidad tienen los poderes públicos para dar respuesta a esas ciudadanas y ciudadanos sin puestos de trabajo y que tampoco tienen acceso a ningún tipo de prestación social. Hay que hacer una mención, aunque nosotros no seamos economistas o seamos simplemente juristas, a las limitaciones presupuestarias que pueden plantearse aquí. Hay que reflexionar sobre si se gasta demasiado en este tipo de partidas o si hay un problema, como hemos visto que sucede seguramente en otros ámbitos, de ingresos insuficientes. Pero además es fundamental en esta materia detenerse en el análisis de los condicionantes jurídico-constitucionales, que no es otra cosa que el reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas a la hora de actuar para hacer frente a esas situaciones de necesidad. Hasta ahora, para aquellas personas que no podían tener acceso al sistema de protección por desempleo de la Seguridad Social, las comunidades autónomas lo que hacían era establecer unas rentas mínimas a través de su competencia en materia de asistencia social. La pregunta que tenemos que hacernos, sobre lo que tenemos que reflexionar, es si el Estado tiene algún tipo de margen de actuación en esta materia y cuál sería el título competencial sobre el que apoyaría o el que serviría de presupuesto para llevar a cabo este tipo de actuación. Finalmente, nos detendremos en el análisis específico de esa proposición de ley sobre prestación de ingresos mínimos, que tiene su origen en una iniciativa legislativa popular impulsada por los sindicatos, UGT y comisiones obreras. Y tenemos que reflexionar sobre su viabilidad jurídica y económica. La pregunta fundamental es si el Estado tiene competencia para crear
este tipo de prestación. Y hay dudas, hay importantes dudas competenciales o jurídico-constitucionales al respecto. Si llegamos a la conclusión de que efectivamente tiene capacidad para hacerlo, lo que tenemos que preguntarnos, a partir de la configuración concreta que se plasma en esa proposición de ley, es si el Estado tiene capacidad para financiar esta prestación y si la articulación jurídica que se concreta en la proposición es una articulación jurídica adecuada. Todo esto y mucho más en el último de los seminarios el próximo día. Muchas gracias.